¿Ya estamos grabando? Sí, ya. ¿Se oyó eso que dije ahorita? No. Otra vez, vamos a empezar. ¿Te ha sucedido que en ocasiones la Biblia te sorprende cuando la estás leyendo? ¿Quién dice sí? Yo vi que varios dijeron que sí. Hay ocasiones en que estás leyendo un pasaje que es conocido, pero de repente en la lectura encuentras algo que antes no habías visto. Y eso me sucedió esta semana en la lectura devocional del día jueves, más o menos. Me encontré con este pasaje. Quiero que busques Segundo de Crónicas. Capítulo 3, a partir del verso 15. Segundo de Crónicas 3, del 15 al 17. Estoy más que familiarizado con los preparativos para la construcción del templo. Esa es una historia que todos conocemos, donde Salomón empieza a dar instrucciones de cómo construir el templo que David había querido hacerle a Dios, y que Dios le dijo a David: tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo, porque tú has derramado mucha sangre. Entonces Salomón empieza a narrar ahí todos los primeros preparativos, pero me sorprendió mucho cuando llegué a estos versos. Dice así: delante de la casa, es decir, delante del templo, ya estaba construido el templo, hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima de 5 codos. Todo eso es información de albañilería y de arquitectura que no nos sirve de gran cosa. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas no de guerra, sino granadas de la fruta, el fruto de la granada, para adornar esas columnas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda llamó Boaz. Este verso, el 17, ese fue el que me dejó atrapado. No recuerdo desde que era un niño haber leído esa parte. ¿Usted ya sabía que delante del templo había 2 columnas y que cada una tenía un nombre? ¿Cuántos sí sabían eso? ¿No? Ya me siento mejor de que no era yo el único que no lo sabía. Esta semana fui sorprendido con esta información, y obviamente cuando yo encuentro algo en la Biblia que me llama la atención, empiezo a buscarle, empiezo a hacerme preguntas. ¿Por qué Salomón, si ya había construido todo el templo, se tomó tiempo para construir estas 2 columnas? ¿Por qué estas columnas dice que no son parte de la estructura original del templo? Porque dice que esas columnas estaban puestas por delante de lo que era la casa del Señor. Es decir, esas columnas no eran ni para sostener un techo, no servían para nada en cuanto a la estructura, hablando en construcción. Y lo que más todavía me llama la atención es quién se toma tiempo todavía para ponerle nombre a una columna. Yo no sé si Alex, ¿esta tiene nombre? ¿Cómo se llama? Alex y Diana, ¿no? Porque nadie le pone nombre a una columna. Pero Salomón se tomó el tiempo para hacer esto. Allí ya el pasaje me capturó. Y hay que empezar a investigar, ¿verdad? ¿De qué se trata todo esto? Y lo que yo encontré es lo que quiero compartirles. Detrás de este pasaje tan sencillo, con esta información, hay un hermoso mensaje para ti, para mí, para los muchachos que están aquí, felices y contentos por haber pasado un nivel. ¿Quién fue el hombre más sabio? Salomón. Y si hay algo que nos gustaría que nuestros hijos hereden, más allá de la inteligencia, porque muchos aquí ya han demostrado que son bastante inteligentes. ¿Cuántos salieron de 9.5 a 10 de promedio? A ver, alcen la mano. No me hagan quedar mal, yo estoy diciendo que hay un montón de inteligentes aquí.
¿Cuántos salieron de 9.5 y 10 para arriba? Alcen la mano. Pues Eso no es alzar la mano, nadie la vio, nomás le hiciste, parece que me estás saludando. A ver, Aliana sí salió de 9.5 para arriba. Isaac salió, o me está saludando, de 9.5 para arriba. ¿Quién? De Yanira de 9.5 para arriba. Iris de 9.5 para arriba. Débora de 9.5 para arriba. Silvia, tú fuiste el primer lugar de tu generación. Segundo lugar de 9.5 para arriba. ¿Quién más, aunque no sea de los graduados, salió de 9.5 para arriba? 9.3 se redondea. ¿Quién? ¿Tú? Se redondea. Pero 9.3. tú fuiste la que sacó eso. Sí. Pero se desderrondea por la otra que te llevaste a ya sabes dónde. ¿Eh? Yo les presumo, salí con 9.7 de la universidad de promedio general. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Presúmanos. ¿Jezael? Ah, Yedid también salió muy bien. Entonces tenemos muchos chicos inteligentes, pero inteligencia es una cosa y sabiduría es otra. ¿Sí sabes cuál es la diferencia? Personas inteligentes puede haber muchas, pero personas sabias hay muy pocas. La sabiduría no se adquiere en la escuela. Y no se trata solo de conocimiento, se trata también de llevar a la práctica y de atesorar otro tipo de conocimiento. Bueno, vayamos primero con la explicación de esas preguntas de estas dos columnas. ¿Cómo se llamaban? Jaquín y Boaz. Vamos a ver, el templo fue la construcción más increíble que se haya elaborado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón David quería construir un templo al Señor? ¿Recuerdan? ¿Dónde habitaba la presencia de Dios antes de un templo? En un tabernáculo. Y antes del tabernáculo la presencia de Dios se manifestaba, ¿se acuerdan? En el desierto, en una nube y en una columna de fuego. Después Dios le dijo a Moisés, construye ahí un tabernáculo, pero ese tabernáculo eran como puras telas, como una tienda de campaña, como una carpa de un circo. Y entonces Dios instaló su nube, la nube de su presencia, ahí en el lugar santísimo de ese tabernáculo. Pero David dijo, después de que esa presencia se simbolizó a través del arca del pacto, David dijo, siento feo que yo el rey habite en un palacio tan magnífico y que el arca de la presencia de Dios ande rodando de casa en casa y que corra el riesgo de que nuestros enemigos la tomen, porque en una ocasión los filisteos la capturaron y se la llevaron. Y dijo David, no quiero correr el riesgo de que esto vuelva a suceder. Así que Dios puso en el corazón de David la iniciativa de construirle al Señor una casa, pero digamos una casa bien hecha, ya no una tienda como el tabernáculo, es decir, un palacio, un buen santuario para el Señor. Y a Dios le agradó aquella iniciativa de David. Solo que Dios le dijo a David, tú no la vas a poder construir, tú has derramado mucha sangre, voy a permitir que tú hagas los preparativos, que tú juntes el material, pero el que se va a encargar de construir esa casa será tu hijo, uno de tus descendientes, el que ocupará el lugar en el trono que tú estás ocupando ahora. Entonces, cuando David muere, el que le sigue para ocupar el trono es Salomón, y es Salomón quien recibe este proyecto y se dedica a construir la obra más impresionante de su tiempo. Este templo fue magnífico, hermanos. Todavía en las historias se habla del templo que Salomón construyó bañado en oro, con un trono que muchas otras naciones copiaron. Recuerdan que el trono decía que tenía leones a los lados y que era un trono magnífico donde Salomón en su sabiduría se sentaba a reinar. Bueno, ese era su palacio, pero el templo del Señor, dijo Salomón, tiene que ser todavía más precioso y más hermoso que el palacio donde yo vivo. Por lo tanto,
la presencia visible de Dios se iba a manifestar en ese templo, en ese santuario. Dios había dicho: cuando sea terminada yo voy a coronar esa construcción poniendo mi presencia en este lugar. Cuando Salomón termina el templo, antes de dedicarlo, es que se toma el tiempo para construir, mandar a construir esas 2 columnas. Y las 2 columnas, digamos que estaban a la entrada del templo, separadas, pero si tú querías entrar al templo, primero tenías que pasar por esas 2 columnas. Traducido esto de los codos al sistema que usamos hoy, las columnas eran como de 9 metros cada una, y que tenían una circunferencia de 12 metros, así que eran columnas bastante altas, bastante gruesas, de puro bronce y muy hermosamente decoradas. Ya vimos ahí que tenía sus adornos. Estaban puestas allí para recordar algo. ¿Qué es lo que tenían que recordar? Que el Señor le había prometido a David un reino eterno. ¿Alguien puede buscar, por favor, primero de Crónicas 17 y leer del verso 11 hasta el verso 14? Y cuando tus días sean cumplidos para irse con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Muy bien. Estas 2 columnas tenían el propósito de recordar 3 cosas. Número 1, la gracia y misericordia de Dios. Dios le había permitido a Israel, que había sido esclavo en Egipto, que había vagado por el desierto, por fin ocupar una tierra que Dios les había dado, y que ahora tenían la paz suficiente como para poder asentarse como un reino y como una nación. Número 1, propósito de esas columnas: recordar la gracia y misericordia de Dios, pero también recordar que Dios es fiel a sus promesas. Dios le dijo a David: tú no vas a construirme ese templo, lo construirá tu hijo, pero quiero decirte algo, David, yo voy a hacer un pacto contigo. De tu descendencia saldrá un rey que gobernará por toda la eternidad. ¿Quién es ese rey? ¿Sí? Así que también esto tenía un propósito, esas columnas, de recordar proféticamente que en el futuro vendría un rey que habría de hacer valer esa promesa que Dios le había hecho a David, su padre. Número 2, ¿por qué le puso nombre? Es algo extraño, ¿verdad? Pero tiene un significado muy especial. Jaquín y Boaz son nombres de 2 personajes que fueron antepasados de la genealogía de David. Tanto Jaquín como Boaz tienen su historia, pero el propósito no era recordarlos a ellos. Ya ven que cuando se construye algún edificio, algunas personas patrocinan, ¿verdad?, la construcción, o a veces donan ciertos utensilios, o como aquí en biblioteca, libros, para que se usen con ese propósito. Y a veces los dueños, los que tienen ese edificio, dedican una parte de un cuarto y le ponen: este cuarto está dedicado a la memoria de, por ejemplo, no está la placa, pero se supone que el cuarto que está allí de costura se llama Bonita Watts. ¿Recuerdan a la hermana Bonita, no? Ellos fueron los que trajeron bastantes de los donativos y de las primeras máquinas para echar a andar el ministerio de costura. Ese cuarto lleva ese nombre en su honor. Cuando hablamos de las columnas, no es que Salomón estuviera pensando en el tío Jaquín y en el tatarabuelo Boaz. Les puso esos nombres porque Jaquín significa Dios establece, y Boaz significa
En Dios está mi fortaleza. El significado de los nombres tenía un propósito especial para esas columnas. Cuando vemos en el libro de los Salmos, busca el Salmo 89. En el verso 4, este es un salmo que recuerda el pacto que Dios hizo con David. Y en el verso 4 dice: para siempre confirmaré, estableceré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. En ese verso 4 aparece el nombre en hebreo de Jaquín, que significa establecer. ¿Qué va a establecer Dios? El trono de David para siempre. Pero en la persona de ¿quién dijimos? De Jesucristo. Si tú vas al Salmo 21, en el verso 1, vas a encontrar el otro nombre, el de Boaz. Dice este salmo: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, como se goza, porque tú le has dado la victoria. El rey se alegra, se fortalece. En Dios encuentro mi fortaleza. Fortaleza es la palabra Boaz. Salomón bautizó o nombró a estas dos columnas no solo para que fueran recordatorio de las promesas, del pacto, de la profecía acerca de Jesús, sino para recordar que Israel estaba establecida, la nación, sobre las promesas que Dios había dado, y que solo en el Señor esta nación podía encontrar su fortaleza. ¿No crees que valdría la pena ponerle dos columnas a nuestras casas y bautizarlas? ¿No? Búscale ahí, búscate un buen arquitecto que te haga un diseño y te ponga dos columnitas antes de entrar a tu casa, y le pones Jaquín y le pones Boaz, porque lo que significan estos nombres vale la pena recordarlo, tenerlo presente. También dice aquí que cuando entraban ellos al templo, lo primero que tenían que ver eran esas dos columnas. Estaban puestas a propósito antes de la entrada principal al templo, para recordar que antes que otra cosa, que antes de entrar a adorar, había que recordar esa fidelidad y esas bendiciones de parte de nuestro Dios. ¿Qué aplicación tiene esta historia con nosotros hoy día? ¿Será que tengamos que mandar a hacer columnas por todos lados en nuestras casas, aquí en la biblioteca o cuando tengamos el templo? No necesariamente. La Biblia dice que ahora tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Primero de Corintios 6:19. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Y la parte más importante de nuestro cuerpo, espiritualmente hablando, ¿cuál es? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Dice la Biblia en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. El corazón es muy importante. Así como el templo en el pasado era la construcción más importante de su tiempo, nosotros hoy día somos la obra más preciosa que Dios ha hecho. Y Él ya no habita en templos construidos por los hombres. Él ha decidido habitar ahora en nuestros corazones. La iglesia somos nosotros, porque Cristo habita en mí. Y siempre decimos que el lugar que Él ocupa en mi vida está en mi corazón. Por eso es tan importante que recordemos el significado de esas dos columnas, porque nos va a servir también para nosotros. Hay dos columnas que nos van a guardar el templo que es nuestro corazón. Y esas son dos columnas que normalmente descuidamos. Chicos, si ustedes quieren, además de ser inteligentes, además de una carrera profesional, quieren ser personas sabias que honren a Dios,
tienen que recordar estas dos columnas. Salmo 119:9. La primera columna es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con qué guardará su corazón? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Guardar la palabra. Es en la palabra donde encontramos nuestro mayor tesoro. Es allí donde Dios se establece. Él nos da sus promesas y las establece para que nosotros podamos vivir en base a esas promesas. ¿Dónde encontramos esas promesas? En su palabra. Pero ¿qué pasa si el joven y el adulto descuidamos la lectura de la palabra, la obediencia a la palabra? ¿Qué va a suceder? No vamos a poder guardar, no vamos a poder limpiar nuestro camino, no vamos a poder vivir en esa prosperidad que Dios quiere darnos. La palabra es esa columna llamada Jaquín, en la cual Dios establece sus promesas y las pone a nuestro alcance para que podamos vivir en fe en base a ellas y obtener las bendiciones que Él ha reservado para nosotros. Dice el salmista: Señor, me has hecho más sabio que todos los que me rodean, porque he guardado tus estatutos, porque he cumplido tus mandamientos. ¿Quieres ser sabio? Acércate a la palabra, léela, medítala, pero también obedécela, vívela. La segunda columna es el Salmo 61. Ahí encontramos la columna Boaz, donde encontramos nuestra fortaleza. ¿Cuál será? Dice este salmo: oye, oh Dios, mi clamor, y a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y tú eres mi torre fuerte delante del enemigo. ¿Cuál es la segunda columna? Si la primera es la palabra, la segunda ¿cuál es? Es la oración. ¿No es cierto que en la oración encontramos la fuerza que necesitamos para seguir adelante? ¿No es en la oración, en esa intimidad con Dios, en ese diálogo con Él, que Él nos da de su fortaleza? ¿No es allí donde nos sentimos seguros, como llevados a la roca que es más alta que nosotros? Por cierto, uno de los nombres de Jesús es la roca. Él es la roca. Uno de los nombres para Jesús es la torre fuerte, nuestro alto refugio. Es en la oración donde nos sentimos cuidados, protegidos, fortalecidos, sanados. Por lo tanto, muchachos, iglesia, si queremos ser sabios, como lo fue Salomón, necesitamos que esas dos columnas estén protegiendo, recordándole a nuestro templo, que es el corazón, que necesitamos siempre Biblia y necesitamos oración. Necesitamos Jaquín y necesitamos Boaz. ¿Vamos bien? ¿Van conmigo? ¿O ya nos perdimos y nos regresamos otra vez hasta Crónicas? La lección de esas dos columnas sigue aplicando todavía para nuestros días. Estamos tan necesitados de que se levanten nuevas generaciones que puedan ministrar, vivir en base a la sabiduría que viene de lo alto. El libro de Santiago dice que existe la sabiduría que es animal, terrestre, diabólica, pero existe una sabiduría que solo puede provenir también de lo alto. Esa es la que necesitamos. Muchachos que tomen decisiones en base a la sabiduría que les da la palabra de Dios y se atrevan a vivir en base a esas decisiones en la fortaleza que les da la oración, la comunión con el Señor. El mismo Salomón, este hombre tan sabio, escribió algo tan increíble en el libro de Eclesiastés. Puedes buscarlo en el capítulo 12.
Eclesiastés es un libro un poco extraño. Los primeros 11 capítulos, Salomón se dedica a contarnos todo lo que él probó para encontrar, para buscar felicidad y prosperidad. Dice que se dedicó a los jardines, se dedicó a investigar los animales, se dedicó a la construcción, se dedicó a muchas cosas. Y siempre que termina algo a lo que él se dedicaba, terminaba poniendo: pero vanidad de vanidades, todo es vanidad. En ninguna de estas cosas encontré felicidad. Todo fue vano. Invertí dinero, tiempo, recursos, muchos años de mi vida, mucho del conocimiento que adquirí, pero nada de eso llenó mi corazón. Y mucha gente anda así hoy día. Por lo tanto, cuando Salomón va a terminar este libro, él se asegura que las últimas palabras sean las más importantes. ¿Lo tienes? Eclesiastés 12. A partir del versículo 12 dice: hijo mío, a más de esto, de todo lo que he mencionado, quiero advertirte lo siguiente, quiero que seas amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. No se vayan a agarrar de ahí los que no están estudiando, Si queremos que tengas tu carrera profesional, que seas inteligente. Pero observa, Salomón dice: aun y cuando adquieras muchos logros, muchos doctorados, muchos reconocimientos, muchos diplomas, mucho conocimiento, nada de eso te va a servir para enfrentar la vida. El fin de todo el discurso oído es este, y puedes subrayar estas palabras porque son las más importantes: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Fuera de ese consejo no hay más. Allí está la sabiduría que necesitamos y que pedimos para cada uno de ustedes, y aún para nosotros los que ya estamos más viejos. Allí aparecen otra vez Jaquín y Boaz. Cuando nosotros venimos a Dios en oración, estamos mostrándole el respeto y el temor absoluto a Él, una dependencia total en su persona. Y luego vemos que dice: y guarda sus mandamientos. Ahí está la Biblia, ahí aparece la palabra de Dios. Nuestro mayor y mejor sustento lo encontramos en la Biblia y en la oración. Allí está tu fortaleza y allí están las promesas que han sido establecidas para bendición tuya y para bendición mía. Pasaron los años, hermanos, y es hasta los tiempos del profeta Jeremías, cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a conquistar al pueblo de Israel, es que este hombre destruyó el templo. Y junto con el templo, ¿sabes qué hizo con las columnas? Las derribó, pero como estaban hechas de bronce, tomó todo ese bronce y se lo llevó para Babilonia. ¿Recuerdas tú cuál fue la razón por la cual Dios permitió que una nación pagana como Babilonia viniera y conquistara a su pueblo Israel? ¿Qué fue lo que Dios le molestó tanto para permitir que esta nación viniera e hiciera esclava a su pueblo? Dígalo fuerte, hermana. Fueron idólatras. El pueblo de Israel se olvidó del recordatorio de esas columnas. Pensaron que ese territorio lo habían obtenido porque ellos eran fuertes. Se olvidaron que su fortaleza venía de Dios. Ellos pensaron que porque eran una raza superior, un pueblo escogido, tenían ahora toda esa riqueza y esa prosperidad, y se olvidaron de las promesas de Dios, de sus pactos, de lo que Él había establecido, y empezaron a poner su mirada en dioses de otras naciones. Y dijeron: nos gusta aquel y nos gusta aquel otro, y vamos a adorar a este otro. Y entonces Dios se molestó tanto con la idolatría del pueblo que dijo: ok, ustedes quieren otros dioses,
tengan otros dioses. Me han despreciado a mí, yo daré la espalda a mi pueblo. Aquellas columnas fueron destruidas por causa de la idolatría. Cuando tú y yo desviamos nuestra mirada de Dios, nos centramos en las cosas que este mundo ofrece, nos vamos por los placeres de este mundo, nos enfrascamos en el trabajo, en el dinero, en otras cosas que ocupen el primer lugar que Dios, ¿sabes qué pasa? La columna de Jaquín va quedando olvidada. La entrada a nuestro templo, a nuestro corazón, empieza a ser contaminada por esos ídolos. Cuando nos enfocamos en otras cosas, nos olvidamos que nuestras fuerzas vienen de Dios, nos olvidamos de orar, y entonces la columna de Boaz también es derribada. ¿Y qué le pasa a nuestro corazón? Se queda sin sus dos columnas que le recuerdan lo que debe hacer. Las dos columnas que son la guía, que son las que protegen al corazón. Y entonces nuestro corazón termina contaminándose. Es tiempo de volver a reedificar esas columnas, columnas espirituales, columnas simbólicas que deben de estar aquí, adentro, antes de nuestro corazón, antes del templo, del lugar más sagrado, más santísimo. Poner esas dos columnas y establecerlas allí, decirle al Señor en oración: Dios, en esta mañana yo quiero ser sabio, quiero caminar por esta vida con tu sabiduría, y en el nombre de Jesús yo restablezco en mi corazón la columna Boaz, y en el nombre de Jesús restablezco la columna Jaquín. Voy a hacer de tu palabra y de la oración una vez más mi fortaleza, mi fuente, mi sustento, mi inspiración, mi brújula para que me guíe en todo el camino. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieren ser sabios? ¿O se conforman con solo ser inteligentes? Suena bonito, nos gusta que nos reconozcan en las escuelas. A mí me encantaba que me dieran mi diploma. Pero como dice Pablo, ya cuando vas conociendo al Señor, todos esos diplomas, en vez de ponerlos en una pared para presumirlos ahí en mi casa, los tengo guardados. Es más, están hasta rotos algunos de ellos ya. Los he tenido por basura. Prefiero, como dice Pablo, ir por el premio mayor. Quiero el mejor reconocimiento. ¿Cuál es el mejor reconocimiento? Dice la Biblia en Jeremías: si de algo quieres presumir, presume de que conoces a Dios. Presume de que conoces a Dios. Tu mejor reconocimiento está aquí. El mejor diploma está aquí. ¿Cuántos han obtenido un doctorado de conocimiento de Dios? Y no me refiero de un seminario, me refiero de el caminar diario con Él. Allí es a donde debemos de apuntar. Así es como las columnas se van levantando una vez más y empiezan a cumplir su función de proteger y cuidar nuestro corazón. Cierra tus ojos. Si tú deseas esta